Las flores más perfectas crecen donde la tierra ha bebido secretos. En el condado de Willow Creek, entre las colinas onduladas del norte de California, donde la niebla matutina se arrastra como dedos fríos sobre los valles, existía un jardín que desafiaba las leyes de la naturaleza. Mientras los vecinos luchaban contra el suelo arcilloso y las sequías estacionales, el jardín de Margaret Holloway florecía con una exuberancia casi obscena. Rosas del tamaño de puños, lirios que desprendían un perfume tan intenso que mareaba, hortensias de un azul imposible, como si hubieran robado el color del cielo antes de una tormenta. Era octubre de 2019 y las hojas de los robles comenzaban a oxidarse en los bordes, pero el jardín de Margaret permanecía verde, vibrante, desafiante. Los domingos por la mañana, cuando el resto del vecindario dormía o fingía dormir, Margaret ya estaba arrodillada entre sus plantas, con guantes de jardinería color lavanda y un sombrero de paja que había pertenecido a su madre. Tenía 52 años, pero la luz del amanecer la hacía parecer atemporal, como una figura de un cuadro impresionista que alguien hubiera olvidado terminar. Vivía sola en la casa Victorian azul pálido al final de Sycamore Lane, una estructura de 3 pisos con molduras blancas y un porche que rodeaba toda la planta baja. La casa había sido de su familia durante 4 generaciones. Su bisabuelo, un médico que había llegado al oeste durante la fiebre del oro, la construyó con madera traída desde los bosques de secuoyas del norte. Cada habitación olía a cedro viejo y algo más, algo que los visitantes nunca podían identificar del todo. Tierra húmeda, quizás, o pétalos en descomposición. Margaret nunca se había casado. Las plantas son más honestas que las personas, solía decir a quien preguntara, con esa sonrisa que no alcanzaba del todo sus ojos grises. Trabajaba desde casa como contadora para pequeños negocios del área, un trabajo invisible que le permitía pasar la mayor parte de sus días en el jardín. Sus únicos visitantes regulares eran Diane Chen, la cartero que dejaba paquetes de semillas exóticas cada semana, y el reverendo Thomas Caldwell, un hombre de 70 años que insistía en verificar el bienestar espiritual de sus feligreses más solitarios. Pero Margaret no era tan solitaria como aparentaba. Cada martes y jueves por la noche, un sedán gris se estacionaba en su entrada después de que oscurecía. El vehículo pertenecía a Daniel Voss, un profesor de botánica de la Universidad Estatal a 30 millas de distancia. 38 años, casado, padre de 2 niños pequeños. Llegaba con portafolios llenos de artículos académicos y se marchaba 3 horas después con tierra bajo las uñas y una expresión que su esposa, Claire, había aprendido a no cuestionar. Lo que nadie sabía, ni Diane con su curiosidad amistosa, ni el reverendo Caldwell con sus visitas pastorales, ni siquiera Claire Voss con sus sospechas cuidadosamente archivadas, era que Daniel y Margaret compartían algo más profundo que un interés académico en la horticultura. Compartían un secreto que dormía 3 pies bajo tierra, entre las raíces de las rosas más hermosas del condado. El jardín medía aproximadamente media acre. La sección frontal, visible desde la calle, exhibía las especies convencionales: rosas trepadoras, jazmines, lavanda, pero en la parte posterior, oculta por un seto de laurel de 6 pies de altura, se encontraba el verdadero corazón del jardín. Allí, Margaret cultivaba variedades que no aparecían en ningún catálogo. Flores con pétalos que parecían contener constelaciones, plantas carnívoras que crecían a tamaños imposibles, helechos prehistóricos que no deberían existir fuera de un museo. Y en el centro exacto de esta sección prohibida, marcado por una fuente de piedra que nunca contenía agua, el suelo era particularmente fértil, oscuro como carbón, rico, casi pulsante. La primera semana de octubre transcurrió con la rutina predecible de siempre. Margaret podó, regó, habló con sus plantas en susurros que sonaban casi como oraciones. Daniel visitó el martes, llegando a las 7 de la noche, cuando las sombras ya eran largas y densas. Se quedaron en el cobertizo del jardín hasta pasada la medianoche, una estructura de madera donde Margaret guardaba sus herramientas más especializadas. Las risas ocasionales que emergían de allí tenían un tono extraño, febril, como si compartieran un chiste que solo ellos entendían. El sábado 12 de octubre,
Diane Chen notó algo mientras entregaba un paquete de semillas importadas de Japón. Las cortinas del segundo piso, que siempre permanecían abiertas, estaban cerradas. La fuente en el jardín trasero que Diane podía ver apenas desde cierto ángulo de la calle tenía agua, y había un olor, sutil pero inconfundible, como carne cruda dejada demasiado tiempo al sol. «¿Margaret?», llamó Diane desde el porche, pero solo el viento respondió, arrastrando hojas muertas en espirales perezosas. Dejó el paquete junto a la puerta y se fue, pero la inquietud permaneció con ella como un sabor metálico en la boca. Esa noche, mientras cenaba con su esposa, mencionó el incidente. «Probablemente no es nada», dijo, pinchando su arroz frito sin apetito. Pero había algo apagado. El domingo amaneció cubierto de niebla espesa, el tipo que convierte el mundo en algo irreal, fotografiado a través de un velo. El reverendo Caldwell llegó a las 9 en punto, como cada domingo, con una Biblia bajo el brazo y una sonrisa ensayada. Tocó el timbre, esperó, tocó de nuevo, caminó alrededor de la casa llamando suavemente. «Margaret, soy Thomas. Solo quería verificar que estés bien». El jardín delantero lucía inmaculado como siempre, pero cuando rodeó hacia el patio trasero, su pie se hundió en algo blando. Bajó la mirada. La tierra alrededor de la fuente había sido removida recientemente, no de la manera cuidadosa y metódica de Margaret, sino apresuradamente, como si alguien hubiera cavado con urgencia en plena noche, y sobresaliendo apenas del suelo fresco, pálida como la porcelana bajo la niebla, había una mano. Los dedos estaban ligeramente curvados, como si hubieran intentado agarrar algo en el último momento. Las uñas, perfectamente arregladas, pintadas de color coral. En el dedo anular, un anillo que el reverendo Caldwell reconoció instantáneamente. Una banda de oro con un pequeño zafiro que había pertenecido a la madre de Margaret. Caldwell no se consideraba un hombre propenso al pánico. Había visto muerte antes. Había sostenido manos de feligreses mientras cruzaban ese umbral final. Pero esto era diferente. Esto era una profanación, una violación de algún orden fundamental que él no podía articular. Retrocedió lentamente, sin apartar la vista de esos dedos inmóviles, y sacó su teléfono con manos que temblaban más de lo que le gustaría admitir. La llamada al 911 se realizó a las 9:17 a.m. A las 9:45, 3 patrullas bloqueaban Sycamore Lane, y los vecinos comenzaban a congregarse en grupos susurrantes en sus porches. A las 10:30, la detective Sarah Reeves, una mujer de 41 años con el cabello recogido en un moño severo y ojos que habían visto demasiado, estaba arrodillada junto a la fuente, observando la mano con una expresión que sus colegas no podían descifrar. «Necesitamos equipos de excavación», dijo sin levantar la vista. «Toda el área, y alguien que encuentre a Margaret Holloway, ahora». Pero Margaret Holloway había desaparecido. Su auto, un Honda Civic plateado de 2015, permanecía en el garaje. Su teléfono celular estaba en la cocina, enchufado, completamente cargado. Su bolso, con billetera, identificación y tarjetas de crédito intactas, colgaba del respaldo de una silla en el comedor. Era como si se hubiera desvanecido en el aire, o más bien, como si la tierra misma la hubiera tragado. Lo que los investigadores encontraron en las siguientes 6 horas transformó un caso de persona desaparecida en algo mucho más oscuro. La mano pertenecía a un cuerpo enterrado verticalmente, como si la persona hubiera sido plantada, igual que un bulbo. Era una mujer de aproximadamente 30 años, vestida con ropa casual que databa de hace al menos 5 años, según las etiquetas. Su rostro, preservado parcialmente por las condiciones particulares del suelo, mostraba una expresión de sorpresa permanente. No había señales obvias de trauma, no había heridas defensivas, solo esa expresión, sorpresa, quizás incluso asombro, como si hubiera visto algo maravilloso e imposible justo antes del final. Pero no estaba sola. A medida que los equipos forenses ampliaban su búsqueda, utilizando radares de penetración terrestre, encontraron más anomalías. El jardín trasero de Margaret Holloway era un cementerio. 7 cuerpos en total, todos enterrados de la misma manera peculiar,
todos rodeados de raíces que habían crecido alrededor de ellos como abrazos. Los forenses notarían más tarde, en sus informes, que las raíces no parecían haber penetrado los cuerpos de manera aleatoria, sino que los habían envuelto con algo que solo podía describirse como delicadeza, como si las plantas hubieran estado protegiéndolos. Cada víctima estaba en un estado de preservación diferente. La más reciente, la de la mano que el reverendo Caldwell había encontrado, databa de aproximadamente 6 meses atrás. La más antigua, un esqueleto casi completo en la esquina sureste del jardín, había estado allí al menos 15 años. La detective Reeves coordinó la extracción metódicamente. Fotografías desde todos los ángulos, muestras de suelo, cada raíz cortada y catalogada. Mientras trabajaba, no podía quitarse de la cabeza un detalle que la perturbaba más que los cuerpos mismos: las flores. Donde cada víctima había sido enterrada, las plantas crecían con un vigor antinatural. Las rosas más rojas, los lirios más blancos, como si el jardín hubiera estado alimentándose. Para las 5 de la tarde, las furgonetas de noticias habían llegado. Las cámaras capturaban todo. La casa Victorian azul pálido, que ahora parecía siniestra bajo la luz declinante. Los equipos forenses en sus trajes blancos, como fantasmas entre las flores. Las bolsas negras siendo cargadas una tras otra en los vehículos del forense. Diane Chen observaba desde detrás del cordón policial, su rostro pálido como papel. Entregaba su correo durante 3 años. Susurró a nadie en particular. Hablábamos de sus petunias. Me dio consejos para mi jardín y todo este tiempo, el reverendo Caldwell estaba sentado en la parte trasera de una ambulancia, rechazando atención médica que no necesitaba, pero que los paramédicos insistían en ofrecer. Sostenía su Biblia contra el pecho como un escudo, murmurando pasajes que se suponía debían traer consuelo, pero que solo sonaban huecos en sus propios oídos. La investigación intensiva comenzó esa misma noche. El detective Marcus Webb, compañero de Reeves por 5 años, estableció un centro de operaciones en la comisaría. Fotografías de las víctimas, reconstrucciones basadas en sus restos, cubrían una pared. 7 mujeres, edades entre 25 y 40, sin conexión obvia entre ellas. Reportes de personas desaparecidas de diferentes condados, diferentes años, diferentes circunstancias. ¿Qué las conecta?, preguntó Webb, marcando líneas en un tablero blanco que pronto se convertiría en un laberinto incomprensible. «A ella», respondió Reeves, colocando una fotografía de Margaret Holloway en el centro. Era una imagen reciente, tomada de su licencia de conducir. Margaret sonreía levemente, sus ojos grises mirando directamente a la cámara. No había nada amenazante en esa cara, nada que sugiriera la capacidad para lo que habían encontrado en su jardín. La búsqueda de Margaret se expandió a 3 estados. Su fotografía aparecía en todas las noticias nocturnas. Mujer buscada en conexión con descubrimiento de múltiples cuerpos. Pero era más que eso, y todos lo sabían. Margaret no era simplemente una persona de interés, era la respuesta. La clave que abriría ese jardín de horrores. Su historial revelaba una vida aparentemente mundana. Nacida y criada en Willow Creek. Graduada de la universidad local con un título en contabilidad. Sin antecedentes penales. Ni siquiera una multa de tráfico. Pagaba sus impuestos a tiempo. Donaba a organizaciones benéficas locales. Era, por todos los registros oficiales, una ciudadana modelo. Pero cuando Webb y Reeves comenzaron a entrevistar a quienes la conocían, emergió una imagen más compleja. Margaret era amable pero distante, servicial pero nunca íntima. Tenía el tipo de presencia que la gente olvidaba fácilmente, como si ocupara espacio sin realmente habitarlo. Era como hablar con alguien bajo el agua, dijo un vecino. Las palabras correctas, pero algo apagado, como si estuviera muy lejos, incluso cuando estaba justo frente a ti. La excepción era Daniel Voss. Cuando los detectives tocaron la puerta de su casa en Berkeley, una ciudad universitaria a 1 hora de Willow Creek, encontraron a un hombre al borde del colapso. Su esposa Claire abrió la puerta, y en sus ojos había un conocimiento terrible,
como si hubiera estado esperando este momento durante años. Daniel estaba en su estudio, rodeado de libros sobre botánica y fertilización orgánica. Cuando Reeves le preguntó sobre su relación con Margaret Holloway, algo se rompió en su rostro. No negó nada, no pidió un abogado, simplemente comenzó a hablar, como si las palabras hubieran estado presionando contra sus dientes durante tanto tiempo que finalmente habían encontrado una grieta. Conocí a Margaret hace 8 años, comenzó, su voz monótona, practicada, como si hubiera ensayado esta confesión en su cabeza miles de veces. En una conferencia sobre hidroponía en Sacramento, estaba presentando un estudio sobre técnicas de compostaje acelerado. Ella se acercó después, hizo preguntas inteligentes. Nos tomamos un café. Hablamos durante horas sobre el ciclo de la vida y la muerte en los ecosistemas. Parecía entenderme de una manera que nadie más lo hacía. Hizo una pausa, mirando sus manos como si le pertenecieran a otra persona. Comenzó inocentemente. Consultas profesionales sobre su jardín. Tenía un talento natural, pero quería aprender la ciencia detrás de ello. Yo quedaba fascinado por lo que lograba. Su jardín desafiaba todos los principios conocidos. El suelo era demasiado fértil. Las plantas crecían demasiado rápido. Le pedí muestras de tierra. ¿Y? Presionó Reeves. Y descubrí que estaba usando un compuesto que nunca había visto antes. Pensé que era algún tipo de fertilizante orgánico propietario. Nitrógeno en niveles óptimos, fosfato, potasio, pero también algo más. Algo que no podía identificar completamente. Levantó la vista y sus ojos estaban húmedos. No fue hasta 6 meses después que me dijo la verdad. Me mostró. En el cobertizo del jardín tenía instrucciones, diarios de su bisabuelo. Webb se inclinó hacia adelante. ¿Qué decían esos diarios? Que el Dr. Holloway, durante la fiebre del oro, había experimentado con métodos de preservación de cuerpos. Era médico, pero también era curioso. Cuando los mineros morían, y morían con frecuencia, él tomaba algunos de los cuerpos, los estudiaba, y eventualmente descubrió que si los enterrabas de cierta manera, en cierta mezcla de minerales y compuestos orgánicos, no se descomponían normalmente. En cambio, se convertían en nutrientes. Nutrientes perfectos para las plantas. El silencio en la habitación era denso, visceral. Margaret estaba continuando su trabajo. Continuó Daniel, su voz ahora apenas un susurro. Pero con un propósito diferente. Ella no estaba experimentando con la muerte. Estaba celebrándola, transformándola en algo hermoso. La muerte alimenta la vida, me dijo. Es el ciclo más puro, el más honesto. ¿Sabías sobre los cuerpos?, preguntó Reeves, aunque ya conocía la respuesta. Daniel asintió lentamente. No al principio, pero eventualmente, sí. Me lo mostró. Me explicó que cada una de ellas había venido a ella, buscando algo. Paz, quizás, un propósito. Dijo que podía verlo en sus ojos. Esa necesidad de ser parte de algo más grande que ellas mismas. ¿Las mató? Esa es la parte que nunca pude entender del todo. Daniel se frotó los ojos con las palmas de las manos. Ella juraba que no. Decía que ellas elegían, que les mostraba el jardín, les explicaba la verdad, y ellas consentían. Querían convertirse en parte de algo eterno, algo hermoso. Eso es imposible, dijo Webb. Nadie elige eso. ¿No? Daniel rió, un sonido quebrado. La gente elige cosas terribles todo el tiempo. Adicciones, relaciones destructivas, aislamiento. ¿Por qué no esto? ¿Por qué no convertir su desesperación en fertilizante para algo hermoso? Reeves sintió náuseas. ¿Cómo las mataba? Dijo que era pacífico, una mezcla de hierbas, sedantes naturales. Se quedaban dormidas entre las flores. No había dolor, no había miedo, solo transición. Daniel se quebró, sollozando. Y yo le creí. Dios me ayude. Quise creerle. ¿Por qué no fuiste a la policía? Porque una parte de mí estaba fascinada, admitió. Y esa honestidad cruda era más perturbadora que cualquier mentira.
El científico en mí quería entender, documentar, y la parte que estaba enamorada de ella quería protegerla, justificarla, convertir esto en algo que pudiera vivir conmigo. La entrevista continuó durante 3 horas más. Daniel reveló ubicaciones de entradas en el diario de Margaret, descripciones de sus rituales de plantación, incluso bocetos que ella había hecho de cómo las raíces crecían alrededor de los cuerpos. Proporcionó todo sin reservas, como un penitente desesperado por confesión. Mientras tanto, equipos forenses transformaban la casa de Margaret en un catálogo de evidencia. En el sótano encontraron jarras de vidrio llenas de mezclas secas, cada una etiquetada meticulosamente. Para rosas, febrero 2018, para lirios, septiembre 2019. Las muestras enviadas al laboratorio confirmarían más tarde que contenían restos humanos pulverizados mezclados con minerales y compuestos orgánicos. En su dormitorio, encima de un tocador antiguo, había fotografías, no de las víctimas vivas, sino de las plantas que habían crecido sobre ellas. Cada fotografía tenía una fecha y una nota manuscrita. Susan, las rosas más perfectas. Sabía que sería especial. Jennifer, los lirios fueron como oraciones blancas. 7 fotografías, 7 nombres, y en el fondo del último cajón de su escritorio, envuelto en seda azul, había un diario. No el de su bisabuelo, sino el suyo propio. Las entradas databan de 15 años atrás, comenzando 6 meses después de que su madre muriera de cáncer. La primera entrada era simple, escrita con letra temblorosa. Mamá se fue hoy. La enterramos junto a las azaleas que tanto amaba. Me pregunto si le importará alimentarlas. Las entradas posteriores documentaban su descubrimiento de los diarios de su bisabuelo, su experimentación inicial con fertilizantes convencionales y luego su primer sujeto, una mujer llamada Rachel Coleman, 26 años, que había llamado a la puerta de Margaret en un día lluvioso de marzo de 2004, vendiendo suscripciones de revistas y luciendo tan perdida que Margaret la había invitado a tomar té. Hablamos durante horas, escribió Margaret, sobre su novio abusivo, su adicción a los analgésicos, cómo se sentía vacía, como si fuera solo un espacio que otros llenaban con sus necesidades. Le mostré el jardín, le hablé sobre el ciclo, sobre cómo la muerte no es un final, sino una transformación. Sus ojos se iluminaron. Quiero ser hermosa, me dijo. Quiero importar. Así que la ayudé. La mezcla de hierbas funcionó perfectamente. Se durmió entre las peonías, sonriendo. Y ahora, cada primavera, esas peonías son las primeras en florecer. Rosa pálido, como su rubor. Ella importa ahora. Es eterna. Las entradas continuaban con cada víctima. Margaret no las veía como asesinatos. Las veía como conversiones, salvaciones, incluso. Cada mujer que encontraba estaba rota de alguna manera, adicción, abuso, depresión, soledad, y Margaret les ofrecía lo que ella creía era una salida sagrada. No muerte, sino metamorfosis. La sociedad nos enseña a temer a la muerte, escribió en una entrada de 2017. Pero en el jardín, la muerte es solo otra estación. Estas mujeres vinieron a mí con sus cicatrices, su dolor, su sensación de no pertenecer, y ahora pertenecen. Son raíces y flores y perfume. Son hermosas, completas, amadas por las abejas y los colibríes. ¿No es eso mejor que una vida de sufrimiento silencioso? Reeves leyó el diario completo esa noche, sentada en la oficina vacía de la comisaría, con solo el zumbido de las luces fluorescentes como compañía. Cuando terminó, lo cerró suavemente y se quedó mirando la pared durante largos minutos. Había visto monstruos antes, asesinos que mataban por placer, por poder, por el simple acto de apagar una vida. Pero Margaret Holloway era diferente. Margaret creía que estaba haciendo algo bueno, algo necesario, y eso, de alguna manera, era peor. La búsqueda de Margaret continuó durante 3 semanas. Su fotografía estaba en todos los aeropuertos, estaciones de autobús, cruces fronterizos, pero era como si se hubiera evaporado. No había registros de tarjetas de crédito.
No había avistamientos creíbles. Nada. Hasta que un excursionista encontró algo en los bosques de secuoyas, a 50 millas al norte de Willow Creek. Era un claro pequeño, circular, donde los árboles se habían apartado naturalmente, dejando un círculo perfecto de tierra cubierta de musgo. En el centro del claro había una depresión poco profunda, del tamaño aproximado de un cuerpo humano, y alrededor de esa depresión crecían flores silvestres que no eran nativas de esa región. Flores que Reeves reconoció inmediatamente de las fotografías del jardín de Margaret. No había cuerpo, solo la depresión en la tierra, las flores imposibles y un sombrero de paja descansando en una rama baja. El mismo sombrero que Margaret usaba cada domingo mientras trabajaba en su jardín. Los análisis de suelo revelarían trazas de los mismos compuestos encontrados en el jardín de Margaret. Los botánicos traídos para analizar las flores confirmarían que eran genéticamente idénticas a las de su jardín, pero modificadas de alguna manera que no podían explicar completamente. Más resilientes, más hermosas, como si hubieran sido perfeccionadas. La teoría oficial era que Margaret se había suicidado. Había ingerido su propia mezcla de hierbas sedantes y se había acostado en la tierra del bosque, permitiendo que la naturaleza la reclamara de la misma manera que ella había reclamado a sus víctimas. La depresión sugería que el cuerpo había estado allí, pero los animales carroñeros probablemente lo habían dispersado. Pero Reeves no estaba tan segura. Había algo en la escena que la perturbaba. La manera en que las flores crecían, no aleatoriamente, sino en un patrón circular perfecto. La manera en que el musgo parecía más verde, más espeso exactamente donde habría estado el cuerpo, como si la tierra misma hubiera participado. Daniel Voss fue arrestado como cómplice. Su juicio duraría 6 meses. La evidencia era circunstancial, pero suficiente. Su propio testimonio, su conocimiento de los crímenes sin reportarlos, muestras de ADN en el cobertizo del jardín. Fue sentenciado a 15 años. Su esposa, Claire, se divorció antes de que el veredicto fuera leído, tomando a sus hijos y mudándose a otro estado, cambiando sus nombres, tratando de borrar cualquier conexión con el hombre que había amado y el jardín que había ayudado a florecer. Las 7 víctimas fueron identificadas eventualmente, sus familias notificadas, 7 funerales en 7 ciudades diferentes. Pero los cuerpos no fueron enterrados de manera convencional. Habían estado en la tierra demasiado tiempo, transformados de maneras que los forenses aún no comprendían completamente. Fueron cremados, sus cenizas esparcidas en lugares que habían significado algo para ellas antes de encontrar el jardín de Margaret. La casa Victorian azul pálido fue vendida en una subasta. Nadie del área quiso comprarla. Eventualmente, un inversor de fuera del estado la adquirió con planes de renovarla y revenderla. Pero antes de que pudiera comenzar el trabajo, algo extraño sucedió. Las flores del jardín comenzaron a marchitarse. Todas ellas, simultáneamente, como si un interruptor hubiera sido apagado. En cuestión de días, el jardín que había sido un milagro de exuberancia se convirtió en un campo de tallos marrones y pétalos caídos. Los expertos en jardinería, traídos para salvar algo, cualquier cosa, ¿no?, pudieron encontrar una causa. El suelo seguía siendo rico. El sistema de irrigación funcionaba. Pero las plantas simplemente renunciaron. El inversor abandonó el proyecto. La casa permaneció vacía. Con el tiempo, comenzó a deteriorarse de la manera en que las casas deshabitadas lo hacen, rindiéndose a la gravedad y el clima. Las ventanas se rompieron. Las molduras se descascararon. La naturaleza comenzó a reclamar el espacio, pero de manera diferente que el jardín de Margaret. Esto era caótico, salvaje, sin la geometría cuidadosa de su diseño. Diane Chen dejó su trabajo como cartero 6 meses después del descubrimiento. No podía explicarlo a su esposa, pero cada vez que entregaba correo, veía jardines de manera diferente. Se preguntaba qué podría estar enterrado bajo esos tulipanes perfectos. ¿Qué secretos alimentaban esas rosas? El reverendo Caldwell continuó sus visitas pastorales, pero algo fundamental había cambiado en su fe. En sus sermones comenzó a hablar más sobre la ambigüedad moral, sobre cómo el mal rara vez llega con cuernos y cola.
sino con guantes de jardinería color lavanda y una sonrisa que no alcanza del todo los ojos. Reeves fue promovida a capitana 2 años después del caso. El jardín enterrado, como llegó a ser conocido en los círculos policiales, se convirtió en material de estudio en las academias de detectives. Un ejemplo de cómo la depravación puede disfrazarse de cuidado, de cómo los monstruos son a menudo los menos monstruosos en apariencia. Pero en las noches tranquilas, cuando el papeleo estaba terminado y la oficina estaba vacía, Reeves volvía a pensar en el claro del bosque, en esas flores imposibles creciendo donde Margaret había desaparecido, y se preguntaba, no por primera vez, si Margaret Holloway realmente había muerto, o si, tal vez, había encontrado la manera de completar su propia transformación, de convertirse en lo que siempre había estado creando, no una jardinera, sino el jardín mismo, no la que plantaba, sino lo plantado. Los reportes ocasionales llegaban de excursionistas en los bosques del norte. Flores que no deberían estar allí. Círculos de vegetación imposiblemente verde. El perfume de rosas en pleno invierno. Reeves archivaba cada reporte sin comentarios oficiales, pero los guardaba. Los leía. Los comparaba con fotografías del jardín de Margaret. Los patrones coincidían. En el último día de octubre, 5 años después del descubrimiento, Reeves condujo hasta el claro. No lo había visitado desde aquel primer día, pero conocía el camino como si sus pies lo recordaran de manera independiente a su mente. El bosque estaba silencioso salvo por el viento entre las secuoyas, un sonido que podría haber sido respiración o susurros. El claro se había expandido. Ya no era del tamaño de un cuerpo humano, sino 3 veces eso. 4 veces. ¿Y las flores, Dios? Las flores eran de un tipo que no existía en ningún libro de botánica. Pétalos que cambiaban de color con la luz. Tallos que parecían pulsar con un ritmo lento y constante. Raíces visibles sobre el suelo, entrelazadas en patrones que casi parecían deliberados. Reeves se arrodilló en el borde del claro. Tocó una de las flores, una variedad que parecía ser parte rosa, parte lirio, parte algo completamente nuevo. Los pétalos eran suaves bajo sus dedos, cálidos casi, a pesar del aire fresco del otoño. ¿Margaret?, susurró, sintiéndose ridícula pero incapaz de detenerse. El bosque no respondió. O tal vez sí lo hizo, en un lenguaje que los humanos habían olvidado hace mucho tiempo. El viento cambió de dirección. Las flores se inclinaron ligeramente hacia ella, y en el aire, tan sutil que podría haberlo imaginado, había un perfume que reconoció del jardín de Sycamore Lane. Reeves se quedó allí durante 1 hora, tal vez más, observando cómo la luz cambiaba, cómo las sombras de los árboles se alargaban, cómo las flores parecían respirar con el ritmo del bosque. Y comenzó a entender, solo un poco, lo que Margaret había tratado de hacer. No había transformado a esas mujeres en fertilizante. Había tratado de transformarlas en algo eterno. Algo que continuaría mucho después de que sus nombres fueran olvidados. Había intentado darles el único tipo de inmortalidad disponible para los mortales: convertirse en parte del ciclo mismo de la vida. Estaba equivocada, por supuesto. El asesinato es asesinato, sin importar cómo lo embellezcas con metáforas sobre ciclos naturales. Pero Reeves podía ver la tentación en ello, la seducción de la idea. En un mundo donde la gente se sentía cada vez más aislada, desechable, olvidable, ¿qué tan diferente era realmente el deseo de Margaret de hacer que alguien importara, incluso de esta manera retorcida? Mientras conducía de regreso esa noche, pasando por ciudades pequeñas, donde las luces de los porches comenzaban a encenderse contra la oscuridad creciente, Reeves pensó en todos los jardines que pasaba, los bien cuidados y los descuidados, los que florecían y los que luchaban, y se preguntó cuántos secretos dormían bajo ese suelo, cuántas historias enterradas alimentaban esas flores. El caso de Margaret Holloway permanecería oficialmente sin resolver, un suicidio probable sin cuerpo recuperado, pero Reeves sabía la verdad, o al menos una versión de ella. Margaret no había muerto. Se había convertido en lo que siempre quiso ser. No humana, no planta, sino algo intermedio. Algo que existía en los espacios entre categorías, alimentándose de la tierra
y alimentando la tierra a cambio. Y en algún lugar de los bosques del norte de California, en claros que se expandían lentamente año tras año, las flores más perfectas del mundo continuaban creciendo, floreciendo en estaciones imposibles, perfumando el aire con fragancias que hacían que los excursionistas se detuvieran, desconcertados, buscando la fuente de algo tan hermoso que casi dolía. Porque las flores más perfectas, como Margaret sabía bien, siempre crecen donde la tierra ha bebido secretos. Y algunos secretos son demasiado profundos para ser desenterrados del todo.